Una de las preguntas que puede aparecer en el cuestionario es la referida a hacer una suerte de autenticación o dar fe si la prueba documental agregada en el expediente se adecua de alguna forma a la que está volcada en libros. En principio, para hacer esa cuestión, tendríamos que tener la prueba documental que está agregada en el expediente. En la medida en que exista prueba documental, que es información cuyo instrumento no está digitalizado, tendrían que corrernos traslado a nosotros a los efectos de verificar que esa documentación está volcada en el libro. En el supuesto que estuviera volcada, nosotros tenemos que tener presente que la constatación entre registros contables en cuanto a su registración respecto de esa documental propiamente dicha, tiene que ser perfectamente determinística, es decir, definida en qué tipo de documentación se trata. Porque la pregunta es genérica. La prueba documental glosada en el expediente está registrada en los libros. Por lo tanto, nosotros deberemos ir a ver en el expediente, ya sea desde el punto de vista físico o desde el punto de vista informático, cuál es la prueba documental que cada una de las partes ha glosado en el expediente, es decir, ha agregado. Si esa información no está incluida dentro del expediente, por ejemplo, electrónico, no está PDFiada la información, tendremos que decir que la información que surge de libros es esta, respecto, por ejemplo, a los recibos de sueldo. Aspecto que deberá ser tenido presente a los efectos de su oportuna consideración con la prueba documental glosada en autos. Esa sería la respuesta. Entonces nosotros, cuando vamos y analizamos cuál es la prueba documental agregada por cada una de las partes, ahí en ese detalle tenemos qué tipo de documentación ha agregado. Entonces, a efectos de decir que está volcado en libros, vamos a decir que la prueba documental referida a las remuneraciones liquidadas en tal periodo, ¿sí?, están volcadas en el expediente de manera informática y se verifican en el libro registral oportunamente verificado. Lo que quiero decir, más simplemente, es que deberemos determinar exactamente cuál es la información a la que nos estamos refiriendo. Es decir, es esta, no hay otra, no es algo genérico, ¿sí? Puede ser que dentro de los puntos periciales pidan la agregación de prueba documental, agregue recibos, agregue contrato de pólizas de adhesión, de aseguramiento, agregue tal o cual elemento, agregue telegramas. No. La prueba documental es una, y el perito no puede agregar prueba documental porque su pericial es un tipo de prueba que le informa. Tiene que informar, dar una información en un peritaje, por lo tanto, no le corresponde al perito suplir la agregación de prueba documental que las partes no han hecho en su debido momento. O sea, ni que se la pida ni que la agregue de motu propio. No corresponde al perito efectuar, por un lado, suplir la agregación de prueba documental o efectuar la agregación de prueba documental. Una u otra cosa no corresponde en ningún caso absolutamente. A veces en la prueba pericial piden que en función al dictamen del médico, el perito efectúe un cálculo de la incapacidad del trabajador. No corresponde que una prueba esté en función de otra, porque las pruebas van a ser merituadas en el momento del dictado de sentencia todas juntas. Van a tomar, por un lado, el informe del médico, que dice que tiene una discapacidad de tanto por ciento,
y luego van a tomar el informe pericial que tiene que ver con los datos que sirven al cálculo de la discapacidad. Por lo tanto, el perito no puede dar por buena ninguna otra prueba que no sea la propia. No puede tomar como referencia ninguna prueba que sea de otro perito, aún de la misma especialidad. Ejemplo, supongamos que un perito presentó su peritaje, un perito contador presentó su peritaje, le impugnan la pericial, no contesta y terminan removiéndolo por no haber cumplido con la contestación de la impugnación. Nombran otro perito para que se expida sobre la impugnación. No corresponde que el perito se expida sobre un informe que no ha realizado él. Deberá realizar el peritaje nuevamente y contestar los puntos periciales como si fuera la primera vez. Más aún si se trata del dictamen de otro perito en una incumbencia que no es propia. Conclusión, ¿cómo se contesta el cálculo? Conforme la liquidación de lo reclamado que pide el actor, porque de eso se trata. Supongamos que exista durante la pericial el pedido de verificar documentación que no es contable. Supongamos que se está planteando un accidente, una enfermedad laboral, perdón, y entonces esa enfermedad laboral tiene que ver con la hipoacusia del trabajador, por los ruidos. Entonces, seguramente por esa cuestión a que existe entre la causal y el reclamo un nexo, es decir, la causal es que no le daban protección para los ruidos, y el resultado es una discapacidad que reclama el trabajador. Esto hace la existencia de un nexo causal. Y a lo mejor lo que se está intentando probar es si existe algún tipo de registro que verifique el planteo de controles que la autoridad respectiva debiera hacer. Por ejemplo, hay un libro de seguridad e higiene. Hay un libro de seguridad industrial. Por lo tanto, esas cuestiones puede ser que queden registradas cuando los controles, desde el punto de vista administrativo, se realizan por la autoridad competente. Entonces le dicen al perito verifique del libro de seguridad industrial si existen controles respecto a los sonidos. El perito deberá contestar, no resulta de libros contables la información requerida. ¿Por qué? Porque ese libro no está dentro de la incumbencia del contador. Es lo mismo que ir a ver un legajo médico. No hacia la materia propia del contador. Supongamos que estamos en un caso donde preguntan en una relación comercial si el contrato se encuentra registrado en libros. Y yo sepa, los contratos no se registran. Si existe una relación contractual entre las partes, el perito no puede expedirse sobre la existencia de hechos que hacen a situaciones de derecho. Si existe una relación contractual, no lo puede decir un contador, lo puede decir un abogado, porque es la calificación que le cabe a la relación que existe entre las partes. Existe un contrato, porque además no hay que imaginar el contrato como un papel que muestra, porque en una situación de un viaje, de un transporte público, existe un contrato de transporte y no existe ningún contrato firmado ni papel ni nada, sino que es el solo hecho de la existencia de poner la tarjeta SUBE. Entonces, estas cuestiones de si existe registrado el contrato solamente se prueban desde el punto de vista contable, buscando las transacciones que hacen a la existencia de ese contrato registrado. El perito no dirá que existe el contrato registrado, pero que se verifica la existencia de transacciones volcadas al registro contable que hacen al objeto del contrato que se pretende cuestionar o que se está pidiendo el requerimiento de respecto.
Una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con digamos, la participación del perito es aquella que tiene que ver con la cuantificación del reclamo. Es decir, ¿cuánto es lo reclamado? ¿Cuánto es lo que pide el actor? Siempre la pregunta es la misma. Liquidación de lo reclamado para el supuesto que la demanda prospere en todos sus términos. Ahora, analicemos bien cómo es la pregunta, porque las contestaciones de los puntos periciales se tienen que tener presente muy especialmente con las palabras que están dadas en la pregunta. Y si las preguntas están dadas en palabras que no corresponden contestar al perito, el perito contestará dando las palabras que corresponden en su entendimiento, porque si no su compromiso es grande desde el punto de vista de que no puede probar lo que dice. Esto trae responsabilidad profesional, civil, por daños y perjuicios, hasta penal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan en la contestación. Veamos la pregunta. ¿Cuánto es lo reclamado para el supuesto que la demanda prospere en todos sus términos? Quiere decir que no le están preguntando al perito cuál es la liquidación correcta. ¿Cuánto es lo reclamado para el supuesto que prospere en todo? Que prospere en todo es en cada uno de los conceptos reclamados. Supongamos que estamos en una cuestión de indemnización por despido, y resulta que además dentro de la indemnización hay ropa de trabajo, hay horas extras que no puede probar porque no tenemos. Nosotros vamos a dejar de contestar eso, de ninguna manera. No porque no esté en el libro, porque es obvio que no esté en el libro. Porque si estuviera en el libro no estarían reclamando. Por lo tanto, la contestación de la liquidación de lo reclamado es la copia textual lisa y llana del escrito de inicio de demanda, obviamente controlada en la suma aritmética de cada uno de los conceptos. Porque habrá conceptos que podemos abrir. Por ejemplo, la antigüedad. ¿Cuánto es la indemnización por antigüedad? El sueldo que dice que ganaba, que nada tiene que ver con el libro laboral, que luego la parte podrá probar. Más la cantidad de años que dice, que tampoco está en el libro, sí. Entonces, ¿cómo vamos a probar algo que no está en el libro? Que a veces la parte demandada pide, teniendo en cuenta lo que surge del libro, practicará liquidación de lo reclamado. No se puede hacer. Es una contestación que corresponde remitir a la liquidación de lo reclamado pedido por la actora. ¿Cómo voy a hacer, de acuerdo a libros, algo que no está volcado? Ni la antigüedad, ni el sueldo que dice. Porque si estuviera volcado al libro, vuelvo a decir, no estaría reclamado. Salvo si estuviera reclamado en la falta de pago. La conclusión es que la liquidación de lo reclamado por el supuesto que la demanda prospere en todos sus términos es una liquidación que se copia del escrito de inicio de demanda y que se trata de abrir en cada una de la composición de los conceptos que integran cada uno de los libros. Si lo puedo abrir, lo pongo. Y si no lo puedo abrir, pongo según pauta de demanda. Por ejemplo, horas extras que no se pagaron. No la puedo probar porque no está en ninguna constancia. Si puedo abrirlo porque el trabajador dice, yo ganaba, hacía tantas horas, durante tantos meses a este valor, lo abro y lo aclaro en la liquidación de lo reclamado. Si no surge el dato, porque dice de manera global, abstracta, yo trabajaba una determinada cantidad de horas, 5 horas por semana, durante 5 años, no puedo abrirlo en detalle. Por lo tanto, en lugar de poner el dato concreto numérico, digo según pauta de demanda y pongo el dato del importe respectivo. Luego lo sumo. Lo que no puedo cambiar es el monto de lo reclamado. Si no da, seguramente existe algún error al volcarse la liquidación de lo reclamado. ¿Por qué? Porque cuando está el inicio de demanda, por un lado digo el monto de lo reclamado y luego lo abro. O sea que está puesto en dos lados el monto. No me puedo haber equivocado en el monto. Me tengo que haber equivocado en la composición de cada uno de los rubros de su sumatoria. Cuando busqué el dato me olvidé de un número, lo volqué mal. Por lo tanto, debo de respetar el monto de lo reclamado por el supuesto que la demanda prospere.
y ese monto de lo reclamado tendrá algún rubro de ajuste en más o en menos, haciendo ver al juez que se respeta el total, pero que dentro de la composición de los rubros reclamados existe un importe que no está adecuado en su validación. Por último, existe alguna pregunta que tiene que ver con todo otro dato de interés que el perito podría contestar. Se contestan todos los puntos del cuestionario pericial, pero siempre se contestan en su forma, no en su fondo. Es decir, yo podría estar contestando, diga, por ejemplo, cuál es el organigrama que tiene la empresa y en donde se ubicaba el trabajador. El organigrama no es una cuestión del contador público, sino del licenciado en administración. Pero claro, a veces los abogados, que no somos contadores, no conocemos o no conocen que el graduado en ciencia económica no es que sabe de todo, sabe de economía, sabe de la parte contable, sabe de la parte actuarial y de licenciado en administración. Por lo tanto, ellos ponen. Pero nosotros no dejamos de contestar eso, porque le contestamos, no corresponde a la incumbencia del contador público manifestarme sobre los organigramas. Se contestó, ¿de acuerdo? Pero se contestó en la forma, no en el fondo, no en lo que ellos querían saber, en el contenido propiamente de lo que están preguntando. Por lo tanto, como desde el punto de vista de la existencia de un auto de apertura a prueba, existe las pautas en donde el juez fija cuáles son los cuestionarios que el perito debe de contestar, o sea, inicio de demanda, traslado a la parte objeta los puntos periciales de la otra, y pone los propios, traslado a la actora, para que diga lo que tiene que ver con lo que la parte demandada está diciendo, y una vez que el juez da por terminadas estas idas y venidas respecto a los distintos traslados, fija los puntos periciales. Quiere decir que la fijación de los puntos periciales es que son eso y no nada más. Entonces, ¿cómo puede ser que exista un punto que le dé la capacidad al perito de poder contestar lo que se le ocurra y todo otro punto de interés que al criterio del perito pudiera validar a los fines del juicio? No. La contestación es una sola. No corresponde al perito efectuar ninguna otra manifestación que sirva a dilucidar las cuestiones que tengan que ver con la presente ley.